Bienvenidos a Charlando el Texto, el espacio donde el equipo pastoral de la Tercera Iglesia del Nazareno comenta el texto para el sermón de este domingo. Así podremos prepararnos para escuchar con mayor claridad lo que el Señor quiere decirle a su pueblo. Este domingo 24 de diciembre celebramos el cuarto domingo de Adviento y Navidad. El pasaje es Isaías capítulo 9, versículos 2 al 7. La gente que caminaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Ha brillado una luz para los que vivían en una tierra oscura. Tú has hecho crecer nuestro gozo, has multiplicado la alegría, has engrandecido el regocijo. Se regocijan delante de ti con el regocijo de la cosecha, con la alegría que tienen cuando reparten el botín, porque tú has roto el yugo que los tenía cautivos, y la barra sobre sus hombros, y la vara del opresor. Hiciste como en la época en que derrotaste a Madián. Toda bota militar que marchaba para la batalla y todo uniforme empapado de sangre será devorado por las llamas. Porque nos ha nacido un niño, se nos ha dado un hijo, sobre sus hombros descansa la autoridad y se le han puesto estos nombres: Hacedor de grandes planes, Dios invencible, Padre eterno, Príncipe que trae la paz. La grandeza de su autoridad y paz no tendrá fin, reinará en el trono y en el reino de David. Lo establecerá y sostendrá con la justicia y el derecho desde ahora y para siempre. Todo esto será posible debido al amor intenso del Señor Todopoderoso. Este es un texto clásico, ¿no? Que está asignado en el leccionario para el cuarto domingo de Adviento, también para el día de Navidad. Y es el texto clásico de Navidad y de los títulos que se le asignan a Jesús, ¿no? Desde una perspectiva, una lectura cristiana de este pasaje. Pero y quisiera un poco en lo que mencionábamos del pasaje anterior, rescatar o resaltar que este es un rey que viene a liberar a su pueblo de la opresión, ¿no? No, porque habla ahí, ¿no? El yugo roto que los tenía cautivos y la vara del opresor. Hace la referencia a la época de Madián, ¿no? Que es cuando Gedeón derrota a los madianitas y todo eso en Jueces. Y habla de guerra, ¿no? O sea, realmente está hablando de una opresión, este, no quiero decir física, como contrarrestando a una opresión espiritual, pero es una opresión muy palpable, ¿no? Muy, muy real, quizás social y política. Y, y creo que eh, a veces limitamos la acción de Dios solamente al ámbito espiritual, ¿no? Que al final de cuentas la opresión espiritual, pues es la opresión más grande, ¿no? No hay duda de eso. Pero sí creo que necesitamos rescatar o ver cómo Dios nos libera también en otros sentidos, ¿no? Eh, es decir, mm, habla antes, ¿no? De la alegría, del regocijo de la cosecha. O sea, es un ámbito emocional también, ¿no? Así como es físico, político, espiritual, social. Creo que la liberación de Dios tiene que ver con todos los sentidos, eh, no nada más en un sentido espiritual, y el Señor se olvida de darte la cosecha, ¿no? Sino que también eso es parte de la liberación del Señor, aunque, eh, como hablábamos también en los otros pasajes del mismo consuelo, y yo creo que del consuelo en el capítulo 40 y en el 61, como hablábamos de este ungido que libera a otras personas para que esas personas reconstruyan. Creo que el que encabeza esta liberación, pues es Cristo, ¿no? Y sin Él no podríamos hacerlo, pero es una liberación que tiene
que va en muchos sentidos. Bueno, están ahí los títulos y yo enfatizaría también lo que dice al final del versículo 7, ¿no? Todo esto será posible, dice esta versión, debido al amor intenso del Señor Todopoderoso, que creo que una vez más cuando el ser humano se plantea esos proyectos, ¿no? De liberación, de restauración, de perdón, de consuelo, de arrepentimiento, pues está condenado al fracaso, ¿no? Pero cuando los lidera y los hace posibles el Señor Todopoderoso, entonces realmente se convierten en, en una realidad palpable, ¿no? Una realidad para todos. Y, y también a mí me cautiva mucho la imagen sí, la imagen del versículo 2, ¿no? De la gente que camina en la oscuridad, que ve una gran luz, un destello. Eh, Porque es como un despertar, ¿no? A la realidad de Dios, ¿no? Una nueva realidad más grande que la humana. La oscuridad, pues aquí se refiere al cautivo, cautiverio en Babilonia, a la derrota del pueblo. Y es una metáfora también de la muerte, ¿no? Entonces la luz, pues es una metáfora de la vida, ¿no? Y es una gran luz, ¿no? Este, que cae de repente en medio de la oscuridad. En Efesios, ¿qué es? Cuatro, cinco, donde dice, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo, ¿no? Es esa, a mí me viene esa imagen de alguien que está dormido bien tranquilo y de repente le abren las cortinas y entra toda la luz y se tiene que despertar, ¿no? O sea, no puede decidir seguir durmiendo. Este, para empezar, porque no, o sea, despertarse o dormir no es una decisión que se toma, ¿no? Es algo que solamente pasa. Y entra esa luz y entonces se despierta, ¿no? Y es una luz que interrumpe así, sin preguntar, ¿no? Así, si quieres, si no quieres, ¿no? Simple y sencillamente entra la luz y cambia todo el panorama. Yo, por ejemplo, de esa luz que entra y me está el versículo 5 que dice, porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados en pasto, serán quemados pasto del fuego. ¿Por qué en medio de palabras como de esperanza, de cambios que va a haber, de la venida de un niño que nos va a dar esa paz o esa conexión, esa relación otra vez, reconciliación entre el hombre y Dios? Hay este verso que habla sobre el guerrero y la mancha de sangre, ¿no? O sea, y aparte que es quemada, o sea, como que es como destruida o es como ese simbolismo del no vengo en ese ton de destrucción, sino que eso lo quemo en el amor eterno de Dios o hago esa, cómo decirlo? El hecho de desaparecer esa imagen del guerrero que ha venido de la batalla lleno, manchado con sus manos de sangre o su vestimenta, y la usa para hacer fuego, ¿no? O sea, para quemarla, y que en algún sentido nos da el pie, porque el siguiente versículo es, o sea, yo lo leo y no tendría como nada que ver, ¿no? Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombre, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Pero exactamente hace ese verso como de conexión, ¿no? Porque también en el verso 4 cuando dice, tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro, y el cetro de su opresor como el día de Madián. Y viene esa parte, porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre, serán quemados. O sea, no sé si esa es la ejecución o que entendamos esa parte del, no vengo con esa, ¿cómo es? Con esa imagen de un guerrero fuerte en batalla, pero agresivo, ¿no? Sino termina la imagen de un niño. O sea, sí tenemos este yugo que hay que romper y tenemos la imagen de que hay un guerrero
que tiene que venir con toda su fuerza a llenarse de sangre, ¿no? Pero va como esa conexión hacia el niño y me hace pensar en el hecho del Dios viene en su amor, en su misericordia, como con ese lazo a romper o a quemar ese, no sé cómo decirlo, esa imagen del Dios que venía a liberar al pueblo, pero con ese poder, con esa fuerza de un guerrero de batalla, ¿no? O sea, y entonces nos cambia, yo creo que al menos a mí me cambia la perspectiva y si no viene así y viene con la imagen de un niño que va a hacer una función, entonces, ¿cómo hago esa conexión, no? Ahí, pero digo, me llama a mí ese punto. Sí, contrasta mucho, ¿no? El niño ahí de repente aparece, ¿no? Como en medio de la guerra. Creo que son pasajes como mencionabas al principio, Pastor Lemuel, clásicos y que de pronto o sea, los sentimos tan clásicos que los leemos de corrido y decimos, ah, sí, Dios consejero, sí, vino Emanuel con nosotros, y como que ya creemos que no podemos encontrar nada más ahí, ¿no? Y, y vemos como Dios no pierde cuidado de nada, ¿no? Como diciendo, vengo a liberar y hace este enlace, ¿no? De cómo fue, o sea, como esa conexión, o sea, no es como sí, Israel y el Antiguo Testamento no tienen nada que ver conmigo. O sea, eso es hay una relación, ¿no? Pero como somos torpes para entender, es necesario otra vez, o sea, te puedo seguir explicando las veces que sea necesario y haciendo, ayudándote a conectar esa parte, ¿no? Y vemos otra vez misericordia y gracia, aún en el mismo momento que la está proporcionando. Entonces creo que es bastante profundo en ese sentido y que si entramos a cada una de esas, pues de esas palabras, ¿no? Que bien podemos recitar y decir, ah, es el nombre de Dios. O sea, ¿cómo hacemos esa asociación otra vez nosotros como iglesia? O sea, ¿qué tanto de esos nombres estamos reflejando nosotros como iglesia? Entendemos, y creo que es algo que últimamente me está quedando muy claro, ¿no? A veces nos estamos sobre esforzando por hacer cosas en el nombre de Dios que no tienen nada que ver con Dios. O sea, como que Dios, si yo estoy haciendo algo, si te estoy invitando a que participes conmigo, pero ni siquiera quieres ver y escuchar qué estoy haciendo. Y estás por allá, según tú, peleando una batalla en mi nombre que no tiene nada que ver conmigo. Entonces, creo que si hay una parte que Él hace y que nosotros deberíamos esforzarnos, ahí deberíamos esforzarnos por entender qué está haciendo para sumarnos a eso y dejar de esforzarnos por hacer cosas que a lo mejor no necesariamente son malas, pero no tienen que ver con el propósito de lo que él está haciendo. Estos son títulos, ¿no? O sea, son títulos, si se le han puesto estos nombres o estos títulos a un rey, ¿no? Entonces, si estamos haciendo otra cosa que, que no va con el título del rey, entonces, ¿será que estamos realmente siendo súbditos de ese rey, ¿no? O sea, si, si no estamos haciendo la paz, o si no estamos buscando la paz, ¿será que no somos súbditos del príncipe de paz, ¿no? Si no estamos acogiendo a la paternidad de Dios, ¿será que no somos súbditos de ese Padre eterno, ¿no? Si estamos luchando en nuestras propias fuerzas, ¿será que no somos súbditos de ese Dios invencible? Y si no estamos, si estamos haciendo la vida según nuestro propio consejo, entonces ¿será que no somos súbditos de ese admirable consejero, ¿no? Entonces, creo que incluso la manera en la cual llevamos nuestras vidas, tendría que responder a esto que se revela acerca de Jesús, ¿no? En esos títulos y si realmente estamos sometiendo nuestra vida a Él o estamos construyendo nuestro propio reino, ¿no? O qué tal que a lo mejor le estamos dando nuestros propios títulos a Dios, ¿no? Estamos inventándonos un Dios
a nuestra manera, ¿no? El Dios que los jueces querían, ¿no? Que el libro de los jueces querían. Y al final dicen, estábamos un rey que gobernara y escogen a Saúl, ¿no? Que era el alto, el fuerte, el astuto, ¿no? Y escogieron un rey con sus propios títulos, pero pues eso los llevó al atolladero, ¿no? Y nosotros también a veces nos hacemos a un Dios según el título que me corresponda, ¿no? Que me convenga, ¿no? Y Dios es así porque es lo que yo soy, lo que yo quiero ser, ¿no? Y no al revés, no somos nosotros como dioses, como Dios se revela en las escrituras. Y ahí viene a sumar ese punto, ¿no? De que hemos hecho de Dios a nuestra imagen. Le hemos pagado el favor a Dios que nos hizo su imagen y semejanza. Ahora, al hacerlo a Él, a nuestra imagen y semejanza, ¿no? Lo que esperamos de un Dios. Y creo que se cierra bien, ahorita lo que comentas, del rey Saúl, que nosotros veíamos la esperanza como humanos, el pueblo veía la esperanza en un hombre fuerte, astuto, bueno en la batalla, ¿no? De buen ver, pero al final Isaías nos quita al guerrero lleno de sangre, con las botas llenas de lodo por el recorrido de la batalla, y nos muestra la manera en la que Dios viene al mundo y que no es una fuerza terrenal o una habilidad terrenal, sino es la muestra a través de un niño en donde encuentras la paz, donde encuentras el consuelo, en donde fuera de las armas, en fuera de la fuerza humana, encuentras la fuerza de Dios, ¿no? Que sobrepasa esa fuerza humana, de ese guerrero, de ese hombre, de ese rey, y viene a ser como ese rey más empático, ¿no? Más humano que nace entre nosotros y que creo que ahí nos da esa pauta a reconocer a Dios, ¿no? Que no es un Dios que va a actuar tal vez conforme a nuestros deseos y necesidades y que va a venir a pelear por nosotros algo que tal vez ni siquiera es algo que tendríamos que estar peleando nosotros mismos, ¿no? Pero sí nos va a entregar esa paz de aquel niño en el pesebre, de aquel niño que ha sido encontrado aún puro, ¿no? En ese sentido y que sí nos da como esa parte del, ¿cómo te imaginas a Dios en ese niño? O sea, ¿cómo lo visualizamos? ¿Cómo lo concebimos, ¿no? O sea, ¿cómo concebimos a un Dios que tiene un principio en un niño? ¿No? Y que aparte es un niño indefenso, inocente en muchos sentidos y de qué manera nos podría rescatar ese niño, ¿no? O sea, pero al final se trata de su sangre y no de la sangre del guerrero que la derrama en la batalla, sino de la sangre de ese niño, ¿no? Muy buena imagen al final, ¿verdad? No es la sangre del guerrero en la batalla o de sus enemigos en la batalla, sino es la sangre que ese niño derramó en la cruz por nosotros, ¿no? Que es el mensaje final de la Navidad, ¿no? Que Dios, pues, tanto desea esto que se encarna y se va a morir y a entregarse por nosotros en la cruz, ¿no? Y esa sangre que no está no viene de sus enemigos, sino de su propia sangre, ¿no? Su propia vida que mancha la cruz. Muy bien. Bueno, pues ahí están Ahora, ahorita que cierras esa parte, cómo suena una Navidad expresando ese principio? O sea, que no es la sangre de tus enemigos, que no es el dolor de tus enemigos, sino es al final de ese Jesús, pero también o sea, creo que hemos venido como desde necesitamos ser nosotros restaurados para restaurar, enviados para enviar, y terminamos con esta parte tal vez necesitamos que sea nuestra sangre, y no por ser la sangre de Dios y que la nuestra, sino morir a nosotros para que pueda haber una celebración real, ¿no? O sea, ¿cómo terminamos esa parte de Navidad cuando nosotros entendemos que no, que el niño que están haciendo ahí es un niño que está entregando su vida desde el principio? Entonces, si nosotros queremos tener una celebración realmente vivencial, necesitamos entregar nuestra vida desde el principio, ¿no?
O sea, saber que durante el proceso del año, antes de llegar a la celebración navideña o de esta de la Natividad, es como entender que necesitamos sacrificar incluso nuestro propio anhelo, deseo de venganza, nuestro propio anhelo, deseo de poder, nuestro propio anhelo, deseo de glorificación, nuestro propio anhelo, deseo de, de gloria, y que en algún sentido entendamos que todo parte desde aquella figura de paz, de amor, de calma, de ese niño que desde que nace, y no sé si eso sea correcto, pero nace marcado para la muerte, ¿no? O para que la gente viva por medio de él, pero no es no bajo una militarización de sus acciones, sino del consuelo, del restauración, de la parte de las bienaventuranzas, ¿no? De ir con el roto, con el olvidado, y entonces desamparado, y entonces sí hay una verdadera celebración, ¿no? O sea, porque al final Isaías sí nos marca eso. O sea, a mí es, los que estaban en tinieblas verán la luz, y, y hay este versículo que me quedó ahorita dando mucha vuelta en la cabeza, porque me marca esa parte de que el pueblo de Israel sí estaba esperando como ese Mesías liberador, que viniera con toda su fuerza, con todo su poderío, y que mostrara quién es el que manda, ¿no? Entonces, en ese momento quita esa imagen del guerrero que todos estábamos esperando, están esperando, y la convierte en esa imagen del infante, ¿no? Entonces, esa verdadera sensación, y creo que desde que hemos empezado ahorita el estudio de Isaías, nos lleva a esa parte, ¿no? De ir entendiendo nuestro papel restaurador y nuestro papel de conectores, ¿no? O de esos puentes que somos entre Dios y el hombre, pero no un puente que se empodera en sí mismo por ser el puente, sino que reconoce el lugar que le corresponde, y que el que viene y da es el Señor, que nos ha ungido para esa razón, que nos ha escogido para esa razón, y que en medio de todo es como que cambia nuestra proyección de los todopoderosos, o de nos ha escogido porque somos muy buenos, sino nos ha escogido porque podemos ser esa parte, ¿no? Y que al final no llegamos con nuestras fuerzas humanas, sino que entendemos que es el poderío de aquel niño, ¿no? O sea, de aquel niño que va a derramar su sangre y no la sangre del enemigo. Pero incluso como a ocupar ese lugar, ¿no? O sea, porque a veces, o sea, si está ese extremo donde yo puedo estar buscando el poder o una posición por sí misma, o sentirme en lugar del mensajero como el dueño del mensaje y decir yo tengo, pero también está el otro extremo, el siempre sentirme indigno, en yo no puedo hacer nada, en Dios no me va a elegir a mí. Y creo que por eso Pablo, o sea, cuando viene trabajando con las iglesias, en tiene que encontrar como este equilibrio, o sea, como restaurar este equilibrio en decir, ni estás hasta acá, ni, o sea, y en esa humillación Dios a través de ti puede hacer cosas, porque es distinto al orden de este mundo, ¿no? Entonces eso, o sea, no quiere decir que mientras más pobre o humilde tengas más potencial, pero eso que desprecia el mundo puede ser usado. Y a veces eso lo perdemos de vista. Y lo que mencionaba cuando hablábamos ahí en el pasaje anterior de la justicia, que a veces no hablamos, o sea, a veces sí hablamos de la justicia, pero ¿de qué justicia hablamos? ¿No? O en qué términos de justicia hablamos. Y aquí es muy cuidadoso el escritor en esa parte, ¿no? De cuál es el reino, de quién es el rey y cuál es nuestro lugar. Y a veces nos vamos al extremo, ¿no? O hasta allá entonces yo quiero tener todo, o entonces yo no tengo nada y yo no puedo hacer nada, y nos hacemos a un lado como considerándonos inútiles, ¿no? Cuando otra vez es Dios diciendo, es a través de mí, o sea, soy yo a través de ti haciendo cosas, pero nos cuesta mucho ocupar ese lugar y facilitar que otros lo ocupen. Y yo creo que eso, el primer texto que leíamos, el Isaías 64, donde
donde es el clamor del pueblo, ¿no? Que dice, tú antes hacías grandes cosas, ¿no? Y ahora ibas y te encontrabas con el que hace justicia y ahora estamos aquí abandonados por nuestro pecado. O sea, creo que hace este equilibrio, ¿no? Este balance del cual hablaba eh, Febe, ¿no? O sea, no nos vamos a sentir el non plus ultra, este, porque tenemos que reconocer que aún somos hombres, ¿no? Somos pecadores, que si nos apartamos de la justicia, Dios nos abandona, ¿no? Que somos el pueblo de Dios, que somos barro en sus manos, que Él hace, que Él moldea, ¿no? Que Él transforma, y que nosotros no tenemos esa facultad de determinar el curso de nuestra vida por nuestra propia inteligencia o nuestra propia voluntad, ¿no? Que si lo hacemos y no es conforme a la voluntad de Dios, pues terminamos en el desastre, ¿no? Y terminamos otra vez como el pueblo rogándole al Señor, vuélvete a encontrar con nosotros, vuélvete a encontrar con nosotros, ¿no? Pero por otro lado está el anuncio del consuelo, ¿no? Consuela, Dios ya te perdonó. O sea, tenemos que aprender a vivir no sé, en ese equilibrio, en esa tensión de que eh, no somos nosotros la solución, ¿no? Del mundo, no es cada persona la solución a los problemas de los demás, porque también somos a veces, ¿no? Muchas veces parte de ese mismo problema, pero al mismo tiempo tampoco somos una basura, ¿no? Que el Señor no puede usar, que el Señor no va a levantar, que el Señor no ha perdonado para que participemos de la obra de Dios en la restauración de otras personas, en la restauración de todas las cosas. Y que al final de cuentas, me gusta cómo termina Isaías 9, dice, todo esto es posible debido al amor intenso del Dios, del Señor Todopoderoso, ¿no? O sea, al final de cuentas eso es lo que lo hace posible. Y aún así Dios nos invita a que nosotros estemos en ese, ¿no? En ese proyecto de Dios, en ese movimiento del Señor para restaurar, ¿no? Para gente oprimida, restaurando gente oprimida, ¿no?